Hermanos, buenos días. Bienvenidos a este centro de oración, la casa del Señor. Hoy 15 de octubre estamos todos aquí reunidos dispuestos a adorar al Señor. Los hermanos también en la virtualidad que nos ven a través del Google Meet. Buenos días, sean bienvenidos también. Buenos días para todos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por disponer en nuestros corazones el deseo de estar en esta mañana aquí reunidos para adorarle, ¿no? Para alabarle. Les invito por favor que me acompañen al Salmo 104. Salmo 104, versículos del 1 al 9. Me acompañan en la lectura. Dice el Salmo 104. Dios cuida de su creación, se titula el Salmo. Dice, bendice, alma mía, al Señor. El Señor, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Como con el vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Amén. Bueno, hermanos, pues reflexionemos un momento sobre el salmo que acabamos de leer. Bueno, el salmo se titula Dios cuida de su creación, ¿no? Es un salmo que habla o muestra a Dios como un Dios creacionista, ¿no? Dios también es un Dios de amor, de bondad, de justicia, pero también es un Dios creador, ¿no? Creacionista, y eso es lo que habla este salmo acá. Dice aquí en los versos del 1 al 4 vemos como el salmista menciona con elogios el poder y la bondad y la sabiduría de Dios para crear la tierra, ¿no? El cielo y la tierra, ¿no? Como Dios es quien controla y diseña todo lo que hoy en día podemos observar, ¿no? También podemos ver como en los versículos del 5 al 9 habla aquí de que Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Buenos días, hermano. Como Él fundó la tierra sobre sus cimientos y que jamás será removida, ¿no? Como el Señor afirmó la tierra, ¿no? No hay nada que suceda en este mundo sin que Dios sea quien lo permita o quien realmente así lo haya estipulado, ¿no? A veces vemos especulaciones en los medios, que el mundo se va a acabar en tantos años, que a la tierra le va a pasar una cosa, la otra, ¿sí? Pero finalmente olvidamos hoy en día que pues Él fue quien, dice aquí, ¿no? Fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. ¿Sí? La tierra terminará el día que Dios lo estipule así. Ese día será el momento que llegará a su fin este mundo. Pero por el momento pues Dios es quien tiene el control y debemos tenerlo presente. También vemos como en los versos del 6 al 9 nos habla sobre las aguas, ¿no? Dice que con la tierra estaba cubierta, hace una referencia como al Génesis, donde el día 3 de la creación, donde Dios está dándole órdenes al agua para que se recoja y bueno, se muestre la tierra. Aquí dice básicamente lo mismo, ¿no? Dice que con el abismo, como
como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Sí? Al oír la voz de Dios, las aguas, lo que nos muestra acá es que se retiraron, ¿no? Y fíjese que el agua es algo que a todos nos impresiona la fuerza que tiene, porque es muy difícil de contenerla. Siempre uno dice, uy, el agua siempre busca por dónde salir, por más de que usted en una casa o en lo que sea, intente como evitar esto, el agua siempre está buscando la salida, nunca se va a quedar estancada porque es muy difícil, ¿sí? Entonces imagínense el mar, los ríos, todo esto, que Dios ha creado, la fuerza y el poder que tienen, ¿no? sobre la tierra. Entonces el salmista nos está hablando desde esto, ¿no? De cómo las aguas obedecen incluso a Dios, ¿no? A pesar de que su fuerza y su poder son fuertes, ¿no? Y por esto, hermanos, pues el salmista nos recuerda que el Señor es digno de alabanza, de adoración, porque Él es realmente quien tiene todo el poder y todo el control sobre todo las cosas que Él ha creado, e incluso las cosas que ni siquiera nosotros podemos realmente lograr contener, ¿no? Con nuestra tecnología o sabiduría. Hay cosas que definitivamente se nos escapan de las manos, pero para el Señor no. Dice que estas cosas obedecen a Dios con solo su voz. Dios no tiene que hacer más nada sino solo hablar, solo darle la orden, y el agua automáticamente obedece, ¿no? Es lo que aquí nos está diciendo. Es lo mismo que sucedió, el Señor lo ha hecho con el momento de la creación y lo hizo también en el momento del diluvio, cuando abrió las compuertas, y de la misma manera cerró estas compuertas para que dejara de llover. Es decir, que Dios sigue teniendo el control absolutamente de todo. Finalmente, hermanos, el salmista aquí nos recuerda que Dios es el creador y el sustentador de todo lo que existe. El pasaje nos inspira a alabar al Señor, porque es nuestro Dios quien se ha encargado de crear absolutamente todo y de controlarlo absolutamente todo. Entonces los invito, hermanos, a orar. Cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar hoy aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Eres tú quien nos ha traído a este lugar, Señor. Eres tú quien ha dispuesto en nuestros corazones desde muy temprano venir a este lugar, Señor, a adorarte, a alabarte, porque eres digno de adoración, Señor, porque tú eres quien ha creado absolutamente todo, tú eres quien ha fundado la tierra a sus cimientos, oh Dios, tú eres quien la ha establecido, oh Padre amado. Gracias, oh maravilloso Señor, por permitirnos recordar cada una de todas las cosas que tú has creado y cómo tú tienes el control de ellas, Señor. Te alabamos, oh Dios, te adoramos, Señor, porque eres digno de alabanza, de adoración, oh Dios, por tu forma de crear las cosas, por todo lo que has hecho por nosotros, oh Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre, por los hermanos que están en la virtualidad, que están allí, Señor, a través de estos medios escuchándonos. No pueden estar físicamente aquí con nosotros, pero se unen a través de nosotros con estos medios, oh Señor, con un solo fin, oh Padre, de adorar tu nombre en esta mañana, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por los que vienen en camino. Oramos por los que no pudieron asistir hoy, Señor, para que tú los guardes, Padre, los protejas, les ayudes, oh Dios, para que dispongas siempre en sus corazones, oh Dios, el deseo de adorarte, el deseo de venir a este lugar, Señor, con el fin de recibir tu palabra, de alimentar nuestro espíritu, oh Dios. Solo tú nos puedes nutrir, solo tú, Señor, nos puedes mantener firme en tus caminos, oh Dios, guiarnos en todo momento, Señor. Muchas gracias, oh Padre amado, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. 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 Hermanos, los invito por favor nuevamente para que abran sus Biblias en la lectura de Amos capítulo 5. Versículos del 15 al 20. Vamos a leer este pasaje para la confesión de nuestros pecados. Ya sabemos que
Los pecados se confiesan en todo momento, pero cuando estamos aquí reunidos es necesario unirnos a una sola voz para clamar al Señor, reconocer que Él ha sido bueno, que ha sido misericordioso y nos ha permitido estar en esta mañana aquí con el deseo de adorarle. Capítulo 5, versículo 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Me acompañan en la lectura, por favor. Dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás el Señor, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, en todas las calles dirán, ay, ay. El labrador llamará a lloro y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor. Hay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, en este texto, como arranca diciendo aborrecer el mal y amar el bien, ¿no? Establecer la justicia en juicio. Y así Dios tendrá piedad, ¿no? Aquí habla del remanente de José, pero obviamente está dirigido a todo el pueblo cristiano, a todos los seguidores de Cristo. Eso es lo que debemos hacer día a día, buscar aborrecer el mal que habita en nuestro ser, esas concupiscencias, esos malos deseos que cada uno de nosotros conocemos perfectamente, es los cuales debemos aborrecer. Entonces les invito, hermanos, a cerrar sus ojos nuevamente, vamos a confesar nuestros pecados, hacerlo de corazón, hermanos, no como un punto más, sino como un deseo del corazón de verdad arrepentirnos, porque sabemos que nos desviamos en algún momento del camino, pero el Señor es misericordioso. Oremos. Padre, Señor Todopoderoso, misericordioso, Dios amado, Dios bendito, Señor, oramos. Oh Padre amado, creyendo fielmente, Señor, en que tú escuchas nuestras oraciones, oh Dios, aquí reunidos a una sola voz, Padre. Clamamos y oramos a ti, Señor, reconociendo que en algún momento nos hemos alejado, Señor, de tus caminos, en algún momento hemos vagado, oh Dios, en nuestros propios malos deseos, nos hemos dejado guiar, oh Dios, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, que a ti te desagradan, oh Dios, que están llenas de mal, Señor. Te pedimos nos perdones, Padre amado. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia, Señor, que nos ayudes, oh Padre amado, a enderezar nuestros caminos. Cada uno en su corazón sabe y conoce perfectamente las cosas que al Señor no le agradan y que en algún momento ha sucumbido ante ello, oh Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú acompañándonos, que seas tú guiándonos, que seas tú enderezando nuestros caminos, limpiando nuestro corazón, nuestro espíritu. Ayúdanos, oh Señor, con tu presencia en nuestras vidas, a recapacitar, a buscar hacer el bien, desechar el mal, aborrecerlo, oh Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, donde nuestra mente deambulen aquellos pensamientos, aquellas palabras, aquellas acciones, que seas tú, oh Señor, ayudándonos, Señor, a rechazarlo, ayudándonos, oh Espíritu Santo, a hacer las cosas de la manera correcta, Señor, como a ti te agradan, Padre. Ayúdanos, Señor, a no seguir quebrantando tus mandamientos. Ten piedad, Señor, de nuestras vidas. Limpia nuestro corazón, Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios, a vivir de una manera piadosa, de una manera correcta ante tus ojos, Señor. Muchas gracias te damos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a adorar a nuestro Señor
Vamos a alabarlo con los himnos, con el himno 556. Ahí sí. Amén. Seguimos adorando al Señor con el himno 533.
firmes en el Señor. Hermanos, me acompañan con la lectura de apoyo en 2 de Timoteo. Capítulo 4, versículos del 1 al 8. Lo leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Se titula Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Hermanos, a continuación el pastor con el sermón de la escuela infantil, la pregunta 67. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por esta mañana, por este tiempo, por la vida de mis hermanos que están allí en la virtualidad, en el Google Meet, mis hermanos que se encuentran allí en los perfiles de Facebook, ustedes que están aquí en las instalaciones del templo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Hoy es un buen tiempo para recordar que la predicación del Evangelio el Señor ordenó que se llevara a cabo en todos los lugares de la tierra, en todas las partes donde se pudiese predicar, y al mismo tiempo también a todas las edades. Esto quiere decir que el Evangelio no solamente se predica a las personas adultas, sino también a los niños. Es lo que vamos a hacer precisamente en este tiempo. Allí estamos en la pregunta número 67. Recuerden que hace unas semanas atrás comenzamos a hablar acerca de los oficios que ejecuta Cristo. Ya habíamos definido que el Señor obviamente ejecuta 3 oficios. Esos 3 oficios son, ¿lo recuerdan? Profeta, sacerdote y rey. Entonces, ya dijimos que el Señor ejecuta 3 oficios. La semana anterior estuvimos hablando acerca del primer oficio, que es profeta. Nosotros necesitamos del Señor es porque todavía mientras estemos pisando la tierra vamos a necesitar de alguien que nos enseñe. Para eso tenemos a Cristo. Y al mismo tiempo, entonces, hoy vamos a definir el segundo oficio, que es el oficio de sacerdote. Este es un sacerdote eterno que ejecuta para nosotros su labor como mediador. Todavía lo está haciendo en este caso. Bien, así es de que voy a compartir con ustedes algunos pasajes de la Biblia. Ustedes por favor se ubican allí. Quien tenga un jovencito a su lado que ya pueda leer, puede compartirle la escritura para que lo lea, porque es necesario que ellos también comiencen a tener disciplina de la lectura bíblica junto con nosotros. Dicho de otra forma, tanto los jóvenes como los niños son parte de la adoración. Por eso estamos acá. Bien, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Alguien por favor se ubica allí. Alguien más se ubica en Hebreos capítulo 9, versículos del 11 hasta el 14. Ahí lo va a hacer alguien que pueda leer fluidamente. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5.
¿Alguien está allí también en Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12? Esas serán nuestras lecturas. Bien, vamos a mirar una diapositiva. Pero vamos a leer primero la pregunta y la respuesta, perdón. Vamos a la pregunta, dice: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Respondemos: habiendo muerto e intercediendo continuamente por nosotros. ¿Cómo se llevó a cabo este oficio sacerdotal? Obviamente a través de la muerte de Cristo. Recordemos que ya lo habíamos dicho. El Señor Jesús, al mismo tiempo que es el sacerdote que media, al mismo tiempo también es la víctima que se ofrece. Recordemos eso. Así es de que, habiendo muerto e intercediendo, esto quiere decir que, ya lo dije, el oficio sacerdotal se está llevando a cabo con la mediación de Cristo, allí a la diestra del Padre. Bueno, ahí ya tenemos Levítico, que es lo que voy a leer para ustedes. Con ese voy a iniciar entonces la lectura por allí en el capítulo 6. Bien, vamos a la diapositiva ahora, Alexander. Utilizamos la diapositiva primera. La primera. Bien, y luego vamos a la última. Ahí tenemos esta forma no convencional de ofrecer un sacrificio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían corderos, pero estas eran víctimas ajenas. Eso quiere decir que el sacerdote no derramaba su propia sangre. De hecho, él tenía que sacrificar por sí mismo, por sus pecados, para luego entonces sacrificar en favor del pueblo como mediador. En el caso de Cristo, obviamente, se ofrece como la víctima, siendo que él mismo es el sacerdote que se está ofreciendo al mismo tiempo como el mediador para todos nosotros. Pero no lo está haciendo con sangre ajena, lo está haciendo con su propia sangre. Y este trabajo de mediación, obviamente, muchos en el Antiguo Testamento pudieron verlo de manera especial cuando se ofrecían los corderos. Pero ya cuando Cristo se ofrece, muchos desconocieron totalmente este perfecto sacrificio. Nosotros hoy en día lo entendemos por la gracia de Dios mismo que nos dio ese entendimiento. Y porque podemos comprobar que es a través de este sacrificio y a través de este mediador que nosotros tenemos verdadera justificación de nuestros pecados. Allí entonces, mirando el capítulo 6 de Levítico, versículos del 4 al 7, así es como cita en el Antiguo Testamento. Dice así: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Amén. ¿Se dan cuenta lo que hacía el sacerdote? El pueblo o el hombre que transgredía la ley llevaba a la víctima a donde el sacerdote la recibía y sacrificaba. Pero cada año, ya lo dije, el sacerdote tenía que sacrificar por sí mismo y luego entonces sacrificar en favor del pueblo. Esto se hacía año tras año y toda vez que el hombre pecaba. De hecho, recordemos que la misma escritura nos enseña en el Antiguo Testamento que cuando una mujer daba a luz, tenía que sacrificar también por su propia purificación. Cuando alguien iba y tocaba a un muerto, tenía que ofrecer por su propia santificación, por su propia purificación. Y esto vez tras vez tras vez. Cuando Cristo viene, cuando Cristo desciende y habita en medio nuestro, se ofrece. ¿Cuántas veces tuvo que ofrecerse o cuántas veces ha tenido que ofrecerse? Una sola. Y fue suficiente. Bien, y entonces tenemos el sacerdote, tenemos al mediador. Bien. Así es como entonces podemos definir nosotros, hablando la semana anterior acerca del profeta, cómo podemos definir entonces
este oficio que se presenta para todos nosotros. En el capítulo 4, versos 14 al 16, alguien lo tiene por allí, dice así la palabra del Señor. Hebreos 4, 14 al 16. Démosle lectura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y allí entonces vemos, según la diapositiva, la forma no convencional con la cual Cristo se ofrece. Con esto entonces dice, no tenemos a un mediador o un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. ¿Acaso no sintió el dolor? ¿Acaso no sintió el rigor de la culpa? ¿No sintió el peso del pecado nuestro sobre sí mismo? Así de que mismo el escritor de Hebreos dice, Él sabe compadecerse, porque lo hizo por pecados ajenos. De hecho, la misma escritura dice en esa parte, fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero se cargó con todos nuestros pecados. Aún así, entonces, ejecutó perfectamente esta labor ministerial por la cual el Padre le había enviado. En esto entonces podemos observar también la imperfección de los sacrificios en la antigüedad, hasta que llegara el sacerdote perfecto que al mismo tiempo se ofreció como la víctima. Es lo que decíamos desde el principio. ¿En dónde vemos nosotros la imperfección de los sacrificios antiguos? En que tenían que volver a repetirse. No terminaban nunca. Y esto es algo que hemos repetido siempre. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía que permanecer de pie. ¿Qué daba a entender esto allí? Que el sacrificio no había terminado. Tenían que volver de nuevo. Más vemos nosotros a Cristo cuando dice la Escritura que luego de haber culminado con su obra expiatoria se sentó. Esto quiere decir que todo fue, dijo el Señor en la cruz, todo ha sido consumado para todos nosotros. Es importante entonces ver esta obra de mediación. En el capítulo 9 de la misma carta a los Hebreos, versículo 11 al 14, voy a irme hasta allá, dice la Escritura también. Si alguien lo tiene lo puede leer, si no entonces yo doy lectura desde acá. Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos, cabrios ni becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, y mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis a Dios vivo. Amén. Ya entonces dice el escritor allí, pero ya estando Cristo las cosas cambian. De hecho ahí en el mismo versículo 12 dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Una vez y para siempre. Ahora, si nosotros en este tiempo llegáramos a escuchar que se levanta de nuevo el templo y un sacerdote llega a entrar a un lugar llamado lugar santísimo, estaría echando por tierra completamente lo que dice la Escritura. Por eso tenemos nosotros que ser enfáticos en eso. Ya el Señor entró una vez y para siempre. Ya está diciendo allí en el versículo 12. ¿Para qué? Para obtener para todos nosotros eterna redención. Ya no es necesario nada más. Ya no es necesario volver a derramar sangre. Ya no debemos buscar otro cordero. Y eso es lo que tiene que habitar en la conciencia de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Nuestros pecados han sido perdonados y fue necesario que el mismo Hijo de Dios descendiera para que nosotros fuésemos perdonados.
Ningún ser humano nace en una completa perfección. Ningún ser humano nace sin esa consigna lamentable que es el pecado en nosotros. Cuando se hace la invitación tanto a los adultos como a los niños que tenemos que acercarnos al Señor, es porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Todos nosotros tenemos necesidad de Dios indiscutiblemente. Y allí entonces en Hebreos termina diciendo, pues si en el Antiguo Testamento, verso 13, ellos ofrecían los machos cabríos, las cenizas de la becerra y todo lo que se hacía allí para purificación, y el Señor los aceptaba de esta forma, aunque imperfectos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció una vez y para siempre, puede limpiar a nosotros, no solamente nuestro pecado, sino también nuestras conciencias de obras muertas? Porque necesitamos lo que dijimos la semana anterior, necesitamos del profeta que nos guía y nos enseña a nosotros a toda verdad y toda justicia. Esta fue la labor, obviamente, de Cristo en medio nuestro cuando vino a enseñarnos la verdad de las Escrituras. Ahora, este perfecto oficio no deja lugar para la repetición como en la antigüedad. Esto quiere decir dos cosas. Primero, no hay otro mediador. Niños, jóvenes, no hay otro mediador. No hay otra mediación. No hay nadie más que pueda cumplir esta labor. Ya Cristo lo hizo. Ahora, cuando afirmamos esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. ¿Alguien lo tiene por allí? ¿Cómo dice? Primera Timoteo 2, 5. No hay otro mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Bueno, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un puente colocado para poder encontrarnos. No hay otro mediador. Aquel que enseña a un niño que puede buscar mediación en otra parte que no es Cristo, lo está enviando por un camino desviado, por un abismo. La Escritura dice que no hay otra mediación. Cristo es nuestra mediación. Y vino obviamente a colocar, ya dijimos, ese puente para poder comunicarnos con el Padre, para poder reconciliarnos con el Padre. Y cuando dice esto es porque estábamos irreconciliados, o sea, éramos enemigos de Dios. Cristo vino, entonces cumplió esta labor. Primer punto, entonces, no hay otro mediador. Este ministerio sacerdotal es eterno. Segundo, no hay otro sacrificio. Si alguien enseña a un niño, a un joven, de que puede buscar otro sacrificio para ganarse el favor de Dios, lo está enviando por un camino equivocado, lo está enviando a un abismo. No hay otro sacrificio. Solamente hay un sacrificio que es acepto y perfecto ante el Padre. ¿Cuál es? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro sacrificio. Así es de que cuando alguien le dice a otra persona, tiene que sacrificarse por el Señor, por su salvación, le está diciendo algo que la Biblia no enseña. Esto es importante, transmitirlo a nuestros hijos. Este sacrificio es perfecto, es eficaz y es irrepetible. ¿Qué quiere decir irrepetible? Que no se vuelve a repetir nunca más. Ya dijimos y lo hemos dicho hasta la saciedad. El Señor entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya se ofreció y no hay otra clase de ofrecimiento. Nos ubicamos entonces en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versículo 11 y 12. Y dice lo siguiente. 11 y 12, capítulo 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Paremos, un momentico. Ciertamente todos los sacerdotes están ofreciendo día tras día los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
¿A qué sacrificios estaba haciendo referencia el escritor? Los que se A hacían los en el Antiguo sacrificios del Antiguo Testamento. Ya dijimos que eran imperfectos, aunque aceptos por Dios. Ahora, continúa diciendo, mi amigo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahora dice el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas? Una sola. ¿Alcanzó perfección o no? Claro, dice allí, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y esto hablando de nuestra imperfección ante el Padre. Bueno, alguien decía estas cosas. Cuando el Padre nos ve, ya no nos ve directamente tal y como somos. Porque obviamente lo que vería el Padre en nosotros es culpabilidad. Pero Él nos ve a través de Cristo. Cristo es quien ejecuta para nosotros ese proceso de limpieza y de purificación ante el Padre. Si el Padre nos viera a nosotros directamente, ¿qué verían nosotros? ¿Qué verían nosotros? Si nos viera directamente sin la presencia de Cristo. Pecado. Verían nosotros culpabilidad, verían nosotros condenación. Pero al vernos a través de Cristo, ¿qué ven nosotros? Justificación, perdón, santificación, misericordia y todas aquellas cosas que pudiéramos entonces decir desde aquí. Así que ya no hay espacio para más sacrificios que puedan quitar o limpiar pecados. Este es único y perfecto. Vamos a mirar la última diapositiva, la última. Ahí mismo, la última. ¿Qué vemos ahí? Ya lo habíamos visto. Sacrificios en el Antiguo Testamento. Vemos nosotros aquí en el medio a Cristo partiendo la historia en dos y siendo nuestro único sacrificio. Ahora, ¿cómo recordamos nosotros nuestra purificación, nuestra santificación? A través de la Santa Cena. Ahora es que recordamos nosotros que hemos sido perdonados en nuestros pecados. Así es de que el Señor nos dejó a nosotros una señal de que su promesa en nosotros se ha cumplido. Por eso el escritor de Hebreos está diciendo, los hizo perfectos a los santificados, a los que han sido apartados. Esto, tomamos las palabras de nuestro Señor Jesús allí en el Evangelio según San Juan. Lo que el Padre puso en su mano, nadie lo podrá arrebatar, porque nadie tiene más poder que el Padre. Esto es lo que entonces nosotros encontramos como nuestro descanso y nuestra paz en Cristo. Y es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos. No podemos como padres decirle a nuestros hijos que se tienen que sacrificar por el Evangelio. No, estamos enviando una información incorrecta. Recordemos que nosotros buscamos del Señor es por amor y por agradecimiento. Nosotros no buscamos de Dios para ganarnos un perdón. Buscamos de Dios es porque ese perdón ya ha sido entregado a nosotros a través de Cristo. Es un regalo inmerecido. Es una ofrenda a Cristo para nosotros que no merecíamos. Mas sin embargo, el Padre en su amor y en su misericordia quiso dárnosla a todos nosotros. Amados niños y jóvenes, Cristo mismo es nuestro gran mediador, que se presentó ofreciendo no sangre ajena, sino la suya propia. Dios les ayude, estimados jóvenes, para que puedan ustedes comprender que en Cristo pueden tener a alguien que puede suplir la necesidad de salvación y todo lo que necesitan de más. Recordemos que el Señor no solamente prometió salvarnos, sino que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero regalar una promesa más para los niños y para los jóvenes. El Señor dijo, palabras del rey David, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ese es el Señor para ustedes, estimados jóvenes. Amados padres de familia, Dios les provea de sabiduría para que puedan guiar a sus hijos a los pies de aquel que lo entregó todo. Ya dije, nosotros no vamos tras un perdón. Con venir al culto, mis queridos padres, ustedes no están ganando el perdón de sus hijos. Vuelvo y repito, el perdón ya ha sido entregado. ¿Por qué estamos nosotros ante la presencia del Señor? Porque estamos agradecidos por lo que ya hizo, no por lo que hará. Tiempo futuro no.
Ya el Señor, y lo dijimos de una vez en ese trabajo, en ese oficio de mediación eterna, Él está mediando por nosotros allí. Y lo hizo a través de su propia sangre. Nuestra dependencia como padres y la de nuestros hijos debe ser puesta solamente a los pies de Cristo, nuestro real profeta y nuestro verdadero mediador sacerdotal. Dicho de otra forma, como padres de familia, tenemos una gran información que transmitir a nuestros hijos. Y es que solamente en Cristo el alma se puede satisfacer de todas sus necesidades. Que Dios nos ayude, que Dios se glorifique y provea a todos nosotros sabiduría. Vamos a estar orando por nuestros niños, vamos a estar orando también por nuestros jóvenes, pero vamos a estar orando también por nosotros como padres. Necesitamos de Dios en todo. Quien desea hacerlo, por favor, se coloca sobre sus pies y vamos a orar. ¿Alguien de acá? Gracias, hermano, por levantar su mano. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, Gracias. te damos gracias en esta mañana, amado Señor. Gracias por esta corta enseñanza, oh Dios. Gracias, Señor, por las personas que hoy están acá, Señor, por los niños. Oh Dios, ha sido una enseñanza exclusivamente para sus corazones, oh Dios. Te pedimos, Señor, que obres en sus vidas, Padre, que tú los guardes, que tú los dirijas, Señor, por tus caminos, que tú los protejas, oh Padre amado. Señor, que estas palabras no queden vacías, no divaguen, Señor, sino que queden en sus corazones, oh Dios. Así es, Padre. Recuerden los oficios que tú tienes, oh mi Señor. Te damos gracias por ellos, Señor, por permitirles estar acá, oh Dios, por las promesas, oh Dios, porque ellos hacen parte de todas estas promesas, Señor, que tú te has estipulado, Padre. Gracias te damos, oh Dios, Gracias, por incluirlos, Señor, en tu reino, Padre, por incluirlos, oh Dios, como hijos tuyos, Señor. Oramos también por la vida de cada uno de los padres, de los niños que aquí están y de los que están en la virtualidad, Señor. Para que tú seas tú, oh Dios, quien los guíe, para que seas tú, oh Señor, que ponga en el corazón de cada padre, Señor, ese deseo de hablar de tu palabra, Señor, a sus hijos, de instruirlos en tus caminos, oh Señor, de guiarlos, de hacerles entender, oh Dios, que es necesario crecer espiritualmente, que es necesario, así como es importante y es necesario crecer intelectualmente, en diferentes áreas de la vida también es necesario, importante, y crecimiento espiritual mucho más importante que cualquier otra cosa, es nuestra comunión, nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos, oh Padre, como padres que somos, Señor, a ser ejemplo, a guiar a nuestros hijos, oh Dios, por tus caminos. Padre, te damos gracias por los que están acá, Señor, por los niños, por los de la virtualidad. Guárdalos, guarda sus corazones, guarda sus pasos, oh maravilloso Señor. Muchas gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor, gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo. Deseo orar primeramente por los padres de familia. Señor, sabes que necesitamos de herramientas, de tu guía, de tu cuidado para saber guiar también a nuestros hijos, Señor. Dios mío, en ellos estamos forjando a los hombres del mañana. Pedimos que nos ayude, Señor, a hacerlo con el temor de tu palabra, Señor. Ellos puedan formarse, Señor, también con la sabiduría y el conocimiento de lo que el mundo ofrece, de lo que tú ofreces, Señor. Y que puedan encontrar la distinción entre estas dos cosas. El mundo ofrece tristeza, dolor, angustia. Tú ofreces la vida eterna, paz, gozo. Y te pedimos, Señor, para que nos ayudes a transmitir esto a nuestros hijos, Señor. Pedimos, Padre bendito, por nuestros jóvenes, aquellos que están estudiando, aquellos que están en las universidades, en sus colegios, para que tú los guíes, Señor. No permitas que tomen malas amistades, Dios mío, ya que tu palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Te pido, Señor, por nuestros jóvenes, que se relacionen con personas de bien y aparta a aquellos que quieren causar daño a sus corazones, Señor, transmitiendo malas ideas o malos mensajes. Te pido, Padre bendito, también que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestros niños. Permite, Padre bendito, que ellos también sean instruidos, Señor, tanto en la disciplina como en el temor de tu palabra, Señor, de tu presencia. Padre, para que así ellos puedan comprender desde su misma niñez, Señor, las cosas que son agradables a ti, las que son desagradables. Y en la misma medida en la que van creciendo y van entendiendo su estado, su naturaleza de corrupción, también encuentren en ti una esperanza, Señor. Porque tú eres quien fuiste enviado, nuestro Señor Jesús, para pagar por nuestros pecados. En ti colocamos nuestra confianza y pedimos, Señor, para que nuestros hijos puedan colocar en ti también su confianza. Señor, gracias por esta mañana, por mis hermanos que están allí con sus pequeños en la virtualidad, por mis hermanos acá en las instalaciones del templo que están con sus hijos, Señor. Padre, glorifícate en todos nosotros, Señor, y permite que como familia de Dios nosotros podamos, Señor, descansar confiadamente en tus promesas, en tu cuidado paternal, en tu misericordia. Por eso, una vez más, encomendamos la vida de nuestros hijos en tus benditas manos y nuestras propias vidas, para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Mis amados hermanos, en Cristo tenemos la satisfacción de nuestra alma. Versículo 39 del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Transmitamos este mensaje a nuestros hijos. Enseñemos a nuestros jóvenes a que ellos también tengan dependencia en las Escrituras para el buen consejo. Que en todo el Señor se glorifique de manera especial en nuestra sociedad que necesita tanto del Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a proseguir con nuestro tema en el día de hoy. Así rápidamente les invito a que nos ubiquemos ya no en el Evangelio según San Mateo, sino que vamos a estar ubicados en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Capítulo 4, carta a los Hebreos. Cuando estén ubicados todos, por favor, me dan la señal y vamos a estar leyendo todos juntos al unísono. Si están ubicados ahí, por favor, nos colocamos sobre nuestros pies. Cuidado, mis hermanos que están allá atrás con la canal. Bien, vamos a estar todos puestos sobre nuestros pies. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, versículo 12 y 13, carta a los Hebreos. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Oremos por un momento. Amado Señor, una vez más, Padre bendito, tomamos este tema, Señor, en este día. Padre, te ruego la asistencia de tu Espíritu Santo, sobre todo en nosotros. No solamente en la persona que habla, sino también en la persona que escucha. Permite que en la unidad de tu Espíritu, Señor, hoy podamos ser enseñados, guiados a toda verdad. Que tu nombre sea glorificado. En tanto, Señor, escuchamos de ti y de tu palabra,
sana nuestros cuerpos, quita toda angustia, todo afán, toda aflicción. Porque Señor, la promesa que tú nos diste es que viniéramos a ti, los que estamos trabajados y cargados, y tú nos harás descansar. Hoy estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar reposadamente ante ti, pero ayúdanos también a prestar atención a tu palabra, Señor. Cual saeta ha sido enviada a nuestros corazones, no para producir dolor, Señor, sino para sanar. Por eso pedimos, Padre, que te glorifiques en todos nosotros, de manera especial en este lugar, Señor, mis hermanos allí en la virtualidad, en los perfiles de Facebook, Padre bendito, que todos nosotros seamos enseñados, que todos nosotros seamos amonestados conforme a tu voluntad, pero que todo provenga, Señor, de tu gracia y de tu misericordia hacia todos nosotros. Tomamos este pasaje de tu palabra, Señor, y pedimos, Padre bendito, que ella misma sea, Señor, enviada para alimento de nuestras almas en este día y para tu gloria. Muchas gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bien, hoy vamos a hablar con el título Sola Escritura. ¿Por qué se ha tomado este tema en el día de hoy? Bueno, estamos en el mes de octubre. ¿Qué es lo que se celebra en el mes de octubre? La Biblia. El mundo religioso celebra el Día de la Biblia, o el mes de la Biblia. En este caso, hay otra parte que es el mundo que celebra algo más. ¿Qué es lo que celebra el mundo? Halloween, también es conocido como el Día de las Brujas. Hoy en día está maquillado como el Día de los Niños, un maquillaje, el Día de los Niños. Realmente desde siempre se ha llamado Halloween o el Día de las Brujas. Históricamente se entiende que ese 31 de octubre obviamente es el día que anticipa el Día de los Muertos, que es el 1 de noviembre. Eso tiene un trasfondo del cual no vamos a hablar en el día de hoy. Lo que sí quiero precisamente es que comprendamos que en ese mismo 31 de octubre el mundo reformado celebra también un acontecimiento supremamente importante. ¿Cuál sería ese? La reforma. La reforma, el estallido de reforma, la reforma protestante, como muchos lo nombran. Precisamente en ese tiempo, 1521 aproximadamente, un 31 de octubre, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Esto dio obviamente para que se diera ese estallido de reforma, donde muchos entonces comenzaron a sentirse impactados por lo que la Escritura enseñaba. Pudieron tener la Biblia en su propio idioma, ya que nunca lo habían conocido. De tal forma que entonces lo que se hizo allí en la Reforma no fue simplemente dar un grito de protesta. Esto no es como ir a quemar una llanta en una autopista, ni tampoco ir a tirar piedra a la alcaldía. Lo que se hizo en este tiempo fue buscar de que el ser humano volteara sus ojos a Dios, que conocieran de las Escrituras y de primera mano pudieran tener el consejo de Dios en sus propios idiomas. Esto obviamente porque se extendió la reforma a diferentes naciones europeas. Ya entonces vemos nosotros como en Francia, en Alemania, que fue donde se inició con Martín Lutero, en Ginebra, en Suiza y en muchos otros lugares, se comenzara obviamente a hablar acerca de las Escrituras. Ya se volvió una forma de debatir acerca de lo que Dios decía. Esto obviamente llamó el interés tanto para aquellos que habían escuchado de primera mano como aquellos también donde la literatura comenzó a extenderse. Países como Inglaterra, países como Colombia, España, todos estos lugares fueron permeados por todas estas cosas. De hecho podemos decir, tenemos las Escrituras en nuestras manos gracias a que alguien comenzó en medio de persecuciones y peligros de perder sus propias vidas a colocar la Biblia en el idioma conocido en cada nación. Esto
Bueno, para nosotros se celebra entonces el 31 de octubre, no solamente el Día de la Biblia, sino también el Día de la Reforma Protestante. Martín Lutero, un monje agustino, que aparte de ser monje, pues también era un abogado, un hombre de letras. Entonces Dios lo usó precisamente para llevar a cabo toda esta labor de parte de Dios para todos nosotros. Bien, todo lo que he dicho simplemente, y no voy a hablar acerca de los grandes hombres tampoco de la Reforma, pero todo esto es como una flor que tiene muchos pétalos. De esa flor que tiene muchos pétalos, que fue una flor hermosa, estoy hablando de la Reforma Protestante, se desgajaron una serie de pétalos de allí. A estos entonces se conocen como las 5 solas de la Reforma. Y se nombraron de esta manera las 5 solas, o las 5 únicas, o las 5 afirmaciones, por las cuales nosotros debíamos tener muy en cuenta que la doctrina estaba empezando a fundamentarse en algo supremamente sólido. Entonces, estas 5 solas que se desgajaron del tiempo de la Reforma son, las vamos a recordar y luego las vamos a desglosar: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Bien, estas 5 solas de la Reforma, obviamente cuando estoy hablando de que fueron las que fundamentaron un poco más el tema del estallido de la Reforma, doctrinalmente hablando, teológicamente hablando, nos llaman a nosotros la atención porque ahora entendemos que no hay otro medio para conocer quién es Dios, cuál es la obra perfecta de Cristo, sino solamente en la Biblia. Es decir, de que no vamos a ir a otro lugar a buscar la voluntad de Dios. ¿Dónde la conseguimos? Solamente en la Escritura. Tampoco hay otro medio por el cual nosotros podamos acercarnos al Señor. Hebreos dice en el capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Efesios dice que la fe es un ¿qué? Don de Dios. La fe es un don de Dios. Así es de que no hay otro vehículo, no hay otro medio que nos lleve a nosotros a reconocer el sacrificio perfecto de Cristo. Solo la fe. Y el tercero es la sola gracia. Ahora, ya esto lo hemos preguntado en otras ocasiones. ¿Qué fue lo que Dios vio en nosotros? ¿Que éramos buenas personas? ¿Que éramos muy simpáticos? ¿Que éramos muy piadosos? No vio nada de eso en nosotros. Vio fealdad por todas partes. Podemos decir nosotros, tal y como lo cita el mismo capítulo 2 de Efesios, dice, porque por gracia sois salvos. Por medio, o sea, ¿cuál es el vehículo? La fe. Así es de que cuando se habla de gracia, se habla de una misericordia dada a alguien que no la merece. El Señor en gracia nos miró en medio de nuestros pecados y nos rescató. La cuarta es solo Cristo. ¿Cómo podemos nosotros pensar en salvación? ¿A través de qué? ¿Qué otro sacrificio? Ya lo hablábamos en el tema anterior. ¿Qué otro sacrificio? ¿Dónde vamos a encontrar otra comunión, otra perfección, si no es a través de Cristo? Así es de que cuando la sola de la Reforma dice que solo Cristo, es porque no hay otro medio de salvación. Y el último, obviamente, solo a Dios la gloria, o sola gloria a Dios. Eso es importante porque nosotros no nos reunimos como pueblo de Dios para decir lo buenos que somos. No es que ustedes de pronto han escuchado afirmaciones como, tú tienes un tigre dentro de ti, Dios te ha hecho bueno, Dios te ha capacitado, Dios ha hecho en ti una gran persona. Bueno, eso podemos decirlo nosotros después de Cristo, pero antes de Cristo no éramos absolutamente nada de eso. Al reconocer que todo lo hemos adquirido por gracia, entonces podemos decir, como pueblo de Dios, nosotros solamente vivimos para la gloria de Dios. Solamente es eso. La iglesia existe sobre la tierra solo para dar la gloria a Dios, no para más nada. La iglesia no está sobre la tierra para decirle a la gente que va a tener dinero, que van a tener edificios, casas, carros, becas.
No, la iglesia no está para ofrecer absolutamente nada. Recordemos que la iglesia no ofrece, el que ofrece es Cristo, que vino y se entregó como una ofrenda perfecta y basta. Nosotros solamente lo único que podemos decir es: a Dios sea la gloria. Aquí encontramos entonces las 5 solas de la Reforma. A estas se le llamó así como frases expresadas en latín en el tiempo de los reformadores protestantes y que resumían toda la teología y creencias basadas en las escrituras, desprendiéndose así de la voz y doctrina oficial de la iglesia tradicional, la iglesia romana. Cada una de las 5 solas muestra el sometimiento absoluto a la revelación de Dios por medio de su palabra y el rechazo irrestricto a las prácticas de las jerarquías eclesiásticas gobernantes de la época. De hecho, mis queridos hermanos, en ese tiempo se enseñaba que la iglesia era mediadora. Con las 5 solas se estaba diciendo: no es así. El único mediador es Cristo, no es la iglesia. Ahora preguntemos: ¿a cuántos creyentes ha salvado la iglesia? Respuesta: 0 pollito, ni uno, nada. La iglesia no salva, Cristo salva. Y vuelvo y repito, como iglesia nos reunimos solo para dar a Dios la gloria por lo que ha hecho, no por lo que hará en nosotros. Bien, mucha sangre se derramó sobre estos pilares de las 5 solas, y todo por el supuesto pecado de predicar la verdad y solo la verdad. Eso también ya lo decíamos hace un momento. Para que nosotros tuviésemos las escrituras en español, hubo un hombre llamado Casiodoro de Reina que tuvo que huir de su nación. Fue perseguido a muerte. ¿Qué era lo que quería hacer Casiodoro? ¿Cuál era el afán de él? Traducir la Biblia a su propio idioma. Claro, a esto no le interesaba a muchos jerarcas. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a conocer directamente la voluntad de Dios y no era conveniente. Lamentablemente fueron perseguidos, pero por gracia ellos lograron su objetivo. Guiados por Dios, protegidos por Dios, llevaron a cabo esta labor. Y muchos otros, obviamente, que tuvieron que entregar sus vidas. ¿Algunos consideraban a esto pecado? Bueno, escuchamos nosotros que hace alrededor de unos 60, 70 años no se predicaba el evangelio. De hecho, se ha dicho que los sacerdotes en aquella época tradicionales volteaban su espalda al pueblo, o sea, miraban hacia atrás. Y todo lo que decían lo hacían en el idioma latino, latín. Esto quiere decir que el pueblo llegaba a los templos vacíos y de ahí se iban vacíos. ¿Por qué? Porque no entendían absolutamente nada de lo que se decía. Por eso el hecho de que las personas asistan a los templos y puedan tener un ejemplar de la Biblia en sus manos, eso va a guardar al pueblo de no ser engañado. Por eso Jesús en Juan 5:39 dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dicho de otra forma, no coman entero. Pero era necesario que se colocara la palabra de Dios en su propio idioma. En medio de tanto modernismo teológico y liviandad religiosa, en donde las ideas puramente humanas han pretendido eclipsar u opacar el brillo sin igual de la única verdad de Dios, es muy importante rememorar aquellas robustas enseñanzas. Estas que se dieron en aquellos tiempos, los creyentes de antaño, que no vivían según la cultura o moda de la época, sino que siempre fue la Escritura su única regla de fe y de conducta. Eso lo dijo Tertuliano en el 160. Esta era la que los regía a ellos como creyentes. Así es de que ya citamos las 5 formulaciones de fe. Hoy vamos a ir un momento, así como iniciamos en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. ¿Ustedes recuerdan qué decía el capítulo 4, verso 12? Lo acabamos de leer.
empieza toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, estamos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, yo estaba adelantándome a un texto bíblico allí, en 1 Timoteo, de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne las intenciones El pensamiento y la intención del corazón. Bien, eso, el texto que estaba citando anteriormente de Pablo en Timoteo es el que vamos a citar más luego. Bien, ahí estamos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Bien, al decir que es viva y eficaz, obviamente está hablando de una circunstancia natural. Cuando usted lee la Biblia no está leyendo palabras muertas. Esto es algo que he repetido en muchísimas ocasiones. No es lo mismo tomar 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y leerlo a leer las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen que hacer un efecto en el corazón de aquel que las lee. Y alguien decía, bueno, aquel que llega a conocer las Escrituras es como si le pasara un camión por encima. Tiene que verse las marcas. Tiene que verse la huella de que alguien pasó por ahí. Cuando pasa la Escritura por el corazón del hombre, tiene que causar un efecto automático. Así es de que allí, 4:12 y 13 de Hebreos es donde tenemos nuestra afirmación en el día de hoy. La palabra de Dios no es simplemente la colección de palabras suyas, o sea, las palabras de Dios, o un simple medio de comunicar ideas. Dicho de otra forma, mis hermanos, paremos un momentico ahí. La Biblia no es simplemente un buen consejo. Si nosotros llegamos a decir que la Biblia es simplemente un buen consejo, con eso estamos diciendo que Dios es un psicólogo. Nada más. Pero cuando encontramos en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y hasta dónde penetra y parte, o sea, parte todo en el hombre. Conoce las intenciones y los pensamientos del corazón, o sea, atraviesa automáticamente. Así es de que esto no es lo que hace un buen consejo. Recordemos que en ocasiones un buen consejo entra por un oído y sale por el otro. Lamentablemente, así es. Así es de que no es simplemente una colección de palabras de Dios o un simple medio de comunicar ideas. Es viva, cambia la vida y es dinámica al obrar en nosotros, con la agudeza del bisturí de un cirujano. Revela lo que somos y lo que no somos. También penetra en la médula de nuestra moral y nuestra vida espiritual. O sea, el Señor nos desnuda por completo. Si hay algo allí interno, muchas personas dicen, es que me estoy reservando algo en el corazón que nadie más sabe. Si hay alguien que lo sabe. ¿Quién es? Dios, el Señor. Por supuesto que sí. A Él nada hay oculto. No solo debemos oír la palabra, sino que también debemos permitir que moldee nuestra vida. Usted sabe, mi querido hermano y amigo, que la Biblia es un libro excepcional. Fue escrito por una variedad de personas. 40 autores aproximadamente participaron en la redacción de este libro. Pero contiene un solo mensaje. Fue escrita a lo largo de 1600 años de historia. ¿Cuánto tiempo se duró escribiendo las escrituras? 1600 años. Lo más importante es que en 1600 años de historia, la historia es una sola, no cambió. Esto quiere decir que se transmitió el mismo mensaje. No fue que los primeros escribieron una cosa y los segundos entonces determinaron de que el primero se había equivocado y tuvieron que arreglar todo. No, señor. El mensaje siempre ha sido el mismo. Y luego de venir Cristo, hace algo más de 2000 años, el mensaje debe continuar siendo el mismo. No puede cambiar. Esto es algo que tenemos que tener claro todos nosotros como creyentes. Ha sido combatida con armas poderosas, pero ha sobrevivido a toda persecución. Organizaciones, gobiernos, personas con mucho poder han enviado la Biblia al exilio y al destierro,
la han quemado, la han intentado destruir, pero nadie ha podido extinguir su llama ardiente que ilumina todo. Esto simplemente cumpliendo el Señor lo que dice en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La razón es una sola. ¿Por qué no se ha podido destruir la Escritura, la palabra de Dios? Porque es de Dios, porque es la palabra de Dios, porque es el libro de Dios. Pero más interesante aún, ¿la palabra de Dios se tiene que quedar solamente en el libro? No. El Señor dice que nosotros debemos plasmarla en nuestros corazones. Debemos atesorarla en nuestros corazones. No simplemente dejarla en el libro. Allí está plasmada la voluntad de Dios. Es el único libro digno de absoluta confianza. Es el testamento de Dios para el hombre. Es el libro de Dios que conoce al hombre y le habla íntimamente. El libro que muestra el dilema humano y el camino también a la eternidad. De principio a fin. Es decir, en las Sagradas Escrituras encontramos todo lo que el ser humano necesita. No hay nada más que sea tan importante como las Escrituras. En la época medieval habían mercaderes de la fe. Los líderes religiosos guardaban la Biblia en los monasterios. La interpretación de las Escrituras estaba fuertemente marcada por la conveniencia e interpretación personal de estos líderes religiosos. El pueblo solo recibía de Dios a través de estos líderes. ¿Saben qué recibía el pueblo? Las migajas. Y simplemente lo que el hombre quería transmitir. De esta manera se fomentaba también una persecución contra la Escritura. Cuando el ser humano que enseña y está en la obligación de enseñar todo el consejo de Dios no lo hace, está persiguiendo las Escrituras. Está contradiciendo al Señor, quien nos enseñó a nosotros toda su voluntad para que nosotros la transmitamos, no la conveniencia nuestra. El pueblo vivía engañado, y podemos decir vive engañado, precisamente porque solo se le enseña lo que conviene que se enseñe. Vuelvo y reitero, esto es una forma de persecución contra las Escrituras, que se vivió en ese tiempo y lamentablemente todavía se vive en este tiempo. Sin embargo, la Reforma abrió el acceso a la Biblia. La intención fue que la gente volteara su mirada a Dios, mientras colocaba la Escritura en sus propias manos y en su propio idioma. Así el ser humano comenzó a entender verdaderamente cuáles eran los propósitos de Dios. Sola Escritura significa que en la Biblia encontramos las palabras inspiradas por Dios. Es así que para nosotros la Escritura es la Vox Dei, la voz de Dios. Esta atravesó miles y miles de años hasta llegar a nosotros como fuente de vida y esperanza. El apóstol Pedro cita lo siguiente por allí en el capítulo 4, primera de Pedro, en el verso 11. Voy a leer para ustedes, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es como cita Pedro muy claramente. Mis amados hermanos, cuando ustedes se van para sus hogares, y vamos a tomar por qué es tan importante la Escritura, y tengan ustedes la oportunidad de hablar con alguien que necesite del Evangelio, no van a aplicar lo que yo escuchaba hace 1 o 2 días atrás hablando con alguien, que constantemente se ha acostumbrado la persona a decir: es que en la iglesia enseñan así, es que el pastor dijo. No, el creyente tiene que acostumbrarse a decir: la palabra de Dios dice así. Porque no es el mensaje de los pastores, tampoco fue el mensaje de los apóstoles, ni de los profetas. Es el mensaje de Dios para todos nosotros. Usted como creyente, mi amado hermano, tiene que conocer muy bien las Escrituras. Esto le va a evitar que usted sea engañado
Esto le va a evitar que usted pierda su esperanza. Al conocer usted la Escritura, automáticamente apela a la voluntad de Dios. Y le va a ayudar a descansar más. Y con esto no quiero decir que la gente no tiene por qué no ir a la iglesia. Hay que asistir a la adoración. Por supuesto que sí hay que ir a ser instruidos. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad personal ante Dios. Cuando el Señor Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece, no le estaba hablando a un grupo de personas en general, estaba hablando a cada uno de los oyentes en particular. Este es un llamado para todos. Por eso no se debe tomar que en la iglesia dijeron o que el pastor dijo. Porque no es así. Ustedes tienen que evidenciar constantemente lo que la Biblia dice. Así es de que el que está en el púlpito va hablando y diciendo que la Biblia dice y ustedes van corroborando en sus escrituras, allí en sus manos. Porque tenemos todos que vivir en la comunión del Espíritu, en la unidad de la fe. Esto tiene que ser importante. Así es de que a echar mano de las escrituras tal y como dice el apóstol Pedro. Ante la palabra de Dios no hay opiniones ni tradiciones, ni nuevas revelaciones que puedan permanecer. La Biblia no es un libro mágico, pero es la forma en la que descubrimos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso obviamente por lo que dice el mismo Señor por allí en Juan 5:39, ya lo he citado en varias ocasiones. Si bien es cierto, el apóstol Juan, a través de lo que el Señor había expresado, estaba haciendo un llamado a que escudriñemos con urgencia las Escrituras. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno puede pasar por un capítulo si quiere. Y quizás uno tenga una idea vaga general de lo que el capítulo dice. Escudriñar las Escrituras es otra cosa. Es poder conocer directamente cuál es la voluntad de Dios para mí. Entonces, debo hacer dos cosas: leerla y escudriñarla. Eso me va a ayudar a mí mucho. Por eso es que insistimos constantemente en la responsabilidad de los padres en la enseñanza de sus hijos. Porque los hijos preguntan y los padres deben responder. ¿Y qué pasa si de pronto el padre no tiene una respuesta para alguna de estas cosas? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Pues ya fuimos a la Biblia. Entonces para eso hay personas que Dios colocó para ayudar a aclarar cosas. Por eso estoy diciendo que nosotros vamos al templo a ser instruidos, ¿de acuerdo? Por eso es que es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Usted puede ser un buen cristiano y puede leer la Biblia toda la semana si quiere. Pero el Señor dijo que el pueblo debía reunirse para adorar, para ser enseñados, para fortalecernos. Todo esto es necesario porque hace cristianos integrales en todos nosotros. Bien, así es de que una cosa es leer, otra cosa es escudriñar. Escudriñar es hallarle el sentido, entenderla y aplicarla a nuestra propia vida. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, el mismo Señor lo explica. Porque en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué tenemos que escudriñar las Escrituras? Porque solo en ella encontramos la vida eterna. Hay una razón de peso, precisamente es esta. Así es de que no leemos las Escrituras por si acaso alguien me pregunta si las leí, al menos digo, no, voy por allá en Segundo de Reyes, tal. Está leyendo la Biblia, no es por eso. Es simplemente por saber que allí estoy encontrando la vida eterna, la voluntad de Dios para nosotros. La semana anterior citábamos algo cuando el apóstol Pedro y todos los discípulos estaban con el Señor los voltea a mirar y les dice, ¿y ustedes también quieren irse? Entonces este hombre contestó, Señor, ¿y a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Esto para nosotros. Por eso es que la Biblia toma un lugar de relevancia en nuestra vida cristiana. Bien, ¿queremos acaso tener realmente el testimonio de Cristo? Pues tenemos que ir a las Escrituras. Alguien dijo lo siguiente: si alguien desea saber de matemáticas, pues tiene que ir a los libros de álgebra. Si alguien quiere saber de filosofía, pues debe ir a los libros de filosofía. Si alguien entonces quiere conocer de gramática, pues tiene que ir a los libros que hablen de este tema. Pero si alguien quiere conocer de Dios, ¿a dónde tiene que ir? A las Escrituras. No va a ir a ninguna otra parte. No hay que ir a ningún otro lugar o buscar el testimonio de Dios en otra fuente. No existe. Que de pronto yo me voy a comer una comida bien pesada y me voy a acostar a dormir por si acaso en esa noche el Señor me revela algo. No. La vida cristiana no se fundamenta en revelaciones o en palabras al oído. Así no es. Recordemos que antiguamente el Señor hablaba a los profetas, directamente estos transmitían un mensaje al pueblo. Pero ahora dice Hebreos en el capítulo 1 que nos habla a través de su Hijo, a quien lo constituyó como heredero de todo, por quien asimismo también hizo el universo. Así de que cuando nosotros deseemos conocer la voluntad de Dios, no vamos a ir a tener un sueño, a ver qué nos revela el Señor. Tampoco vamos a esperar que algún ser nos hable al oído para escuchar la voz audible, porque eso también lo decía alguien. Si quieres escuchar la voz audible de Dios, lea la Biblia en voz alta. Y va a escuchar la voz audible de Dios. Es precisamente el hecho de que todos nosotros debemos tener la palabra de Dios, las Escrituras, como parte importante de nuestra existencia. No hay otra cosa. En este caso, ya lo estamos definiendo de esta manera. El pastor Juan Bonstra sugiere lo siguiente: llámese como se quiera. La fuente sin par de la fe cristiana es la Biblia. Y sin la Biblia sería difícil que existiera el cristianismo. No existiría. No existiría la iglesia. No sabríamos qué hacer para obtener salvación. No existirían misioneros, no existirían himnos, no existirían servicios de adoración. O sea, si no existiera la Biblia, ¿para qué nosotros nos reunimos? Para nada. Imagínense ustedes un servicio sin predicación, un servicio de adoración sin predicación, un servicio de adoración sin la lectura de la Biblia. ¿Qué sería eso? Hace poco mi hermano José Alain me enviaba un video de bar iglesia. Bueno, ahora la iglesia, creo que era en Guatemala, ¿no? Estaban colocando la iglesia como un bar. Luces multicolores, una barra, mesas, y entonces la gente entra allí, supuestamente adora la iglesia en forma de bar. Eso es lo que está sucediendo ahorita en Guatemala. Ya entonces hablábamos acerca de la extensión de algo que se conoce como la iglesia emergente. La iglesia emergente comenzó a enseñar de que para las personas ya era muy aburrido ir al templo, o sea, muy aburrido sentarse en una silla, escuchar un sermón, muy aburrido cantar himnos. Entonces innovemos con algo que cale en la necesidad de las personas. Y entonces ya no le empezaron a llamar predicación, sino charla. O sea, vamos a ir a recibir una charla. No es así. La iglesia se reúne para escuchar la predicación del Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando habitó allí en Jerusalén? ¿Una charla? ¿Acaso dio terapias psicológicas o emocionales a los apóstoles, a los que estaban ahí? Nada de eso. El Señor predicó el Evangelio claramente como estaba escrito. Así es de que estos grupos modernos, obviamente lo que están llamando es a la innovación.
Bueno, si te sientes muy aburrido de ir a tu templo, donde te enseñan de esta manera y donde hacen las cosas de esa manera, ven para aquí, síganme los buenos, porque aquí les vamos a enseñar algo más novedoso. Eso nos coloca a nosotros, los seres humanos, en la misma posición de los atenienses. ¿Saben qué hacían los atenienses? Estaban solamente pendientes de dónde había otro dios nuevo para adorarlo. O sea, corrían tras cualquiera. La Biblia lo llama cruelmente la prostitución espiritual. Es a lo que nosotros no podemos llegar jamás. La pureza del Evangelio es esa. La pureza de la palabra de Dios es esa. Bien. No encontraríamos el camino, dice Juan Bonstra, y sin la Biblia estaríamos inexorablemente embarcados hacia la perdición. Sin la Biblia no hay camino. Un cantante en la antigüedad dijo esta frase: caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cierto? Me parece una frase muy concreta, pero realmente el caminante en primer lugar no conoce el camino. En segundo lugar, el caminante no se hace camino. Cristo es el camino. Si Cristo no nos guía a nosotros por este camino, vamos a ir derecho al infierno. Nada podemos hacer. Eso es una realidad que, aunque suene feo, pero es la realidad de las Escrituras. Sin Cristo, lo único que queda es condenación. ¿Dónde podemos nosotros conocer a Cristo? En las Escrituras, en la Biblia. Eso es todo. Bien. El reformador Martín Lutero expresó: la Escritura, aunque también es escrita por hombres, no es de hombres, ni viene de hombres, sino de Dios. Este pensamiento de Lutero está en consonancia con lo que la Escritura misma enseña. Nótese las palabras del apóstol Pedro: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, esto simplemente allí en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Lo cito porque muchas personas dicen: ¿y usted qué hace yendo allá? Donde le enseñan lo que dice ese libro escrito por hombres. Bueno, admitimos que la Biblia es escrita por hombres, pero no es inspirada por hombres, es inspirada por Dios. Es soplada, es enseñada, es dirigida a los hombres para que los hombres plasmaran un mensaje conocido. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: si les hablo las cosas terrenales y no me entienden, ¿cómo sería si hablara las cosas espirituales? Por eso el Señor se usó de hombres débiles e imperfectos para mostrarnos a nosotros la perfección de su palabra. No fue otra la razón. Así es de que admitimos que es escrita por hombres, pero no es inspirada por hombres. Eso tenemos que tenerlo claro. Los santos varones de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto demuestra que las Escrituras no vinieron como consecuencia del trabajo creativo, de la propia invención o interpretación de los profetas. Dios inspiró a los que escribieron, así que su mensaje es auténtico y al mismo tiempo es confiable. La palabra inspiración es algo así como soplar una idea. Bueno, cuando alguien está haciendo un examen y no conoce una respuesta, otro le sopla. A estos sí lo entendemos bien. Asimismo fue lo que hizo el Señor, obviamente enviando un mensaje correcto para todos nosotros. Bien, Dios usó los talentos, la educación, la formación cultural de cada escritor. Ellos tampoco fueron simples autómatas o marionetas. Desde el punto de vista, nosotros vemos en las Escrituras algo claro. Vemos la voluntad perfecta de Dios, pero vemos también el aspecto emocional del escritor. Pablo en muchas ocasiones irrumpe con una doxología: ¡oh, poder de Dios! Su magnificencia, su gloria, la manera como él se expresa ante Dios. Lo mismo lo hace el rey David, cuando se siente perseguido y afligido. Entonces, Dios no usó marionetas,
usó hombres comunes. Y esto para que nosotros pudiésemos recibir un mensaje entendible. Allí vemos las emociones de los hombres, pero vemos la voluntad perfecta de Dios. Cuando nos identificamos con las Escrituras, nos identificamos es porque estas personas que Dios usó nos trajeron a nosotros una realidad. Usted y yo nos hemos sentido perseguidos, afligidos, menesterosos. Al mirarlo allí también encontramos la respuesta de estos escritores. Solo en Dios está callada mi alma. Es en su voluntad donde encontramos descanso y consuelo. Es esa la realidad de todos nosotros. Así que todo esto para nosotros. El fiel Agustín escribió vehementemente: solo la Santa Escritura ha de ser considerada inerrante. El término inerrante significa que no contiene errores. La Biblia no contiene errores. Ahora, mi querido hermano, usted que en ocasiones quiere ser apologeta de las Escrituras, cuando alguien le diga a usted que la Biblia contiene errores, mi querido hermano o hermana, no se desgaste explicando dónde no están los errores. Deje que la otra persona se desgaste mostrándole dónde están esos errores. No los va a encontrar. No los va a encontrar. Hay que dejar que las personas se desgasten. Alguien le dice a usted, Dios no existe. No se desgaste diciéndole a esa persona que Dios no existe. Deje que esa persona se desgaste demostrándole que no existe. Lo mismo con las Escrituras. ¿Por qué tenemos nosotros que desgastarnos? Y después de que duramos 3 horas explicando la existencia de Dios o la veracidad de las Escrituras, el hombre da la vuelta y dice, aún así no me convenció. Pues entonces deje que él se desgaste. No pierda su tiempo, ni tampoco pierda sus fuerzas. Bien, esto tomando en cuenta lo que dicen los escritores antiguos y la misma palabra de Dios. Agustín dice que la Biblia no contiene errores, es perfectísima en todo su contenido. El profesor Wayne Grudem enseña este importante principio. Así que las palabras de la Biblia son autoatestiguadoras. No se pueden probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad más alta. Ahora, nosotros vamos a probar que la Biblia es verdad. ¿En qué autoridad podemos descansar nosotros? En Dios mismo. Bueno, Wayne Grudem dice lo siguiente: porque si se apelara a una autoridad más alta, digamos, precisión histórica o congruencia lógica, para probar que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia en sí misma no sería nuestra autoridad más alta o absoluta. ¿Por qué? Porque ella estaría subordinada en autoridad a aquello a lo que apelamos para probar que es la palabra de Dios. Si en última instancia apelamos a la razón humana o a la lógica, o a la exactitud histórica, o a la verdad científica como autoridad por la cual se demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, entonces damos por sentado que aquello a lo cual apelamos en autoridad es mucho más alta que la palabra de Dios. Dicho de otra forma, la Biblia estaría sujeta a pasar por un principio de aprobación de parte del hombre. Estaríamos en graves problemas. Bien, esto es un extracto obviamente de un libro escrito por Wayne Grudem llamado Teología Sistemática. Pero, ¿quién puede respaldar la autoridad de la palabra de Dios sino Dios mismo? La Biblia posee en sí misma autoridad divina, es así que no necesita depender de nadie más, salvo de Dios. Dios es la autoridad suprema. El apóstol Pablo dice, ahora sí, citábamos desde el principio erróneamente este pasaje, pero dice así en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí viene lo importante. Toda escritura o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que afirma Pablo vehementemente? Que toda la escritura es inspirada por Dios.
toda. Y cuando dice toda es toda. Mi hermano Hernán recuerda aquel personaje que en una ocasión apareció diciendo por ahí, que se lo había revelado no sé quién, de que la Biblia contenía palabra de Dios, palabra del hombre y palabra del diablo. Eso nos haría entrar a nosotros en un choque terrible. ¿Cómo empezamos nosotros a definir qué es lo que Dios dice, qué es lo que dice el hombre y qué es lo que dice el diablo? O sea, tendríamos nosotros que ser los que fuéramos usados por Dios para definir cuál es la Biblia verdadera y cuál no. ¿Saben cómo se llama eso? Herejía diabólica. Eso es. Bien, tenemos que tener cuidado con esa clase de personajes. Continuemos. El principio de la autoridad de la Sagrada Escritura es el fundamento de la legítima iglesia cristiana. No acepta otra fuente. La iglesia no puede aceptar otra fuente. Saben que en una ocasión recibí la visita de una persona que me dijo: pastor, me gustaría hablar con usted. Yo le dije: con mucho gusto. Se reunió como 2 domingos con nosotros. Al tercer domingo dijo: quiero sentarme con usted a hablar algunas cosas. Pues bueno, está bien. Nos sentamos a conversar y entonces me dijo: lo que pasa es que yo tengo sueños constantes con Dios. Y Él me ha revelado muchas cosas que yo quiero transmitírselas aquí a la iglesia. Claro, automáticamente apelé a las escrituras y le dije: ¿cuáles son esas cosas, mi hermana? Vamos a mirar. No, que yo he soñado que hay guerras. Sí, ya la Biblia dice que hay guerras. Que es que yo he soñado que todo se va a poner muy difícil. Sí, la Biblia lo dice. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué otra cosa, hermana? Terminamos simplemente con este punto. Le agradezco sus buenas intenciones, pero es que aquí solamente hablamos de la Biblia. Y si las revelaciones no van acorde aparentemente a lo que dice la Biblia, no podemos nosotros creer eso. En segundo lugar, no necesitamos nosotros decir que tuvimos un sueño para decir lo que la Biblia dice. Es mejor decir: Dios dice, y no decir tuve un sueño. No tiene sentido. No tiene sentido. De hecho, eso no es evangelio. Si comienza la iglesia de esa manera, terminan echando la Biblia a un lado y terminan solamente hablando de lo que anoche soñaron. Y eso no es lo que Dios quiere. Bien. Aquí encontramos algo claro. Debe ser la palabra la que fundamente la iglesia. La iglesia no es la que sostiene la palabra. Ella, por prevención y por cuidado de Dios, ella se sostiene a sí misma. Lo digo por 2 razones. En el siglo XVI, la iglesia tradicional decía que era la iglesia la que sostenía la palabra. O sea, el fundamento del evangelio residía en la iglesia. O sea, sin la iglesia la palabra no tiene sentido. Ahora vamos a invertir esto en la verdad. La iglesia se sostiene por la palabra. Es la iglesia la que se sostiene por la palabra y no la palabra por la iglesia. La iglesia no es el fundamento de la palabra, no es el sostenimiento de la palabra. Ella se sostiene por sí misma. Recordemos algo que dijo el Señor Jesús en una ocasión, entrando a la ciudad de Jerusalén. Los ancianos se reunieron y le dijeron al Señor: Maestro, si oye lo que todos esos están gritando. Y el Señor dijo: déjenlos, porque si ellos no gritan, ¿qué pasaría? Las piedras hablan. Así es de que la palabra de Dios no la va a detener nadie. Nadie. La palabra de Dios se sostiene por sí misma. Ay, ¿qué pasa si la iglesia se acaba? La palabra de Dios continúa siendo eterna. Eso es todo. Bien. Simplemente nosotros debemos sentirnos agradecidos con Dios por permitirnos predicar su palabra. Eso es todo. Bien. La Confesión de los Países Bajos, escrita por Guido de Brès, que data de 1561, en su artículo 7 reafirma lo siguiente:
Creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Pues ya que toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí extensamente descrita. Así, no le es permitido a los hombres, aunque incluso sean apóstoles, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Es más, ni aunque fuera un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo por allí en Gálatas 1:8. Porque como está vetado añadir algo a la palabra de Dios o disminuir algo de ella, encontramos entonces en el Antiguo Testamento, por allí en el capítulo 4 de Deuteronomio: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de vuestro Dios que yo ordeno. También Apocalipsis 22:19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De ahí se deduce que su doctrina realmente es perfectísima y completa en todas sus formas. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, tampoco las tradiciones, pues la verdad está sobre todas las cosas. Esto lo enseña la Confesión de los Países Bajos, de donde vino Hans la semana anterior. Mis amados hermanos, esto simplemente nos debe llevar a nosotros a tener las Escrituras como parte importante. No dejemos de buscar en ellas la realidad de lo que necesitamos. No abandonemos las Escrituras. En el transcurso de la semana nosotros necesitamos estarnos alimentando. Usted y yo, mi amado hermano, nos enfrentamos a una serie de dificultades que si el Señor no nos ayuda a descansar, nosotros vamos a entrar en graves problemas. Para eso el Señor entonces, una vez más, nos dejó su palabra santa. Pedimos al Señor que nos sustente, que nos ayude. Afirmamos como el salmista lo siguiente: mira, oh Señor, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119. Los millones y millones que han sido redimidos por la obra de Cristo son un testimonio vibrante de la obra de Dios, y de ello debemos ser evidencia para que los que viven todavía sin conocer a Dios puedan también descubrirle. Dios se ha manifestado ante usted, mi amado hermano, y al conocer de todas estas cosas, no debe caber en nuestro corazón ninguna duda acerca de los propósitos de Dios para con nosotros. La pregunta es: ¿qué hará usted al conocer la voluntad de Dios? ¿Podrá dejarle a un lado hasta que tenga tiempo de buscarlo o desechará su palabra sin siquiera intentar escudriñarla? Recuerde, mi amado hermano, quien quiera que usted sea y donde quiera que vaya, de día o de noche, nunca debe olvidar esto. Dios ha enviado su palabra y espera de usted, amigo, una respuesta. Necesitamos del Señor todos los días. Y en esto, que quede consignado en nuestros corazones: en tanto que yo me alimento, tengo que comenzar a alimentar también a las futuras generaciones. El hecho de que yo conozca las Escrituras, no tengo ninguna razón por qué llevarme el conocimiento de la palabra de Dios a mi tumba. Necesito transmitirla a aquellos que lo necesitan. Y que Dios obviamente nos ayude a todos nosotros como su pueblo, como su iglesia. Amado amigo que está escuchando allí, le insto realmente a que comience a leer las Escrituras. Sé que cuando el ser humano comienza a leer la Biblia va a tener muchas dudas y muchas preguntas, por las cuales obviamente también pedimos al Señor que nos ayude a aclarárselas. La sabiduría de Dios nos llama a nosotros realmente a que descansemos en su voluntad. Y todos nosotros podemos decir confiadamente:
El Señor ha sido nuestro ayudador. Que se haga primeramente su voluntad y que en esa su voluntad nosotros podamos descansar y alentarnos todos los días de nuestra vida. Primera sola de la Reforma, sola Escritura. Que quede impregnado en nuestros corazones este primer sermón. Oremos. Bendito Dios, Padre, tú que habitas en gloria, luego de largamente estar explicando la importancia de las Escrituras y el hecho de que tú, Señor, hayas enviado tu voluntad para nosotros y esta voluntad no haya podido ser acallada por nadie, sino que tú hayas seguido sosteniéndola a través de los tiempos, nos convence, Señor, del poder que esta tu palabra tiene. Y te damos las gracias, Señor, por hoy permitirnos una vez más descubrirla. Ayúdanos, Señor, a no tenerla en poco. Muchas personas en el mundo tienen como excusa de que no leen la palabra de Dios porque no la entienden. Pues de eso se supone que es, Señor, no entendemos nada, pero tú prometiste estar con nosotros para enseñarnos. Y te pedimos, Padre bendito, que obres de manera especial. Que no hayan excusas, Señor, en nuestra búsqueda. Que tampoco coloquemos tropiezos. Que no haya nada, Señor, que se interponga entre tu voluntad y nuestra necesidad, Dios mío. Ayúdanos a buscarte a tiempo y fuera de tiempo, y más cuando vemos precisamente que las cosas se tornan más difíciles cada día. Necesitamos de tu consuelo y tu paz. Ayúdanos a descansar y permite que sobre todo nosotros se haga tu santa y soberana voluntad. Dios mío, que tu palabra habite en el libro y que el libro esté en nuestras manos, pero que podamos colocar todo este contenido en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias por tu amor y tu bondad hacia todos nosotros. Gracias por mis hermanos allí en la virtualidad, mis hermanos allí en los perfiles, Señor, del Facebook, y todos aquellos que puedan escuchar, Señor, una vez más tu mensaje. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.